los emprendedores somos expertos en contratar grandes asesores para no hacerles caso. Cuando me entero que mi esposo realmente tenía un problema muy de fondo de drogadicción, empezamos a buscar todas las opciones. Mi esposo termina en un centro de rehabilitación. Digamos que eso es un tema superado. Bueno, ¿de dónde vengo? Soy pueblerina, mucho honor. Yo vengo del suroeste antioqueño. Viví en varios pueblos. La mayoría de mi infancia la pasé en un pueblo que se llama Tarso, más o menos hasta los 11 años, pero nací en Pueblo Rico. ¿Cómo manejas los tiempos entre el trabajo y la familia? Dani, pues ahí no me he destacado mucho. Creo que no soy el mejor ejemplo en ese sentido. ¿Cuál crees que es el éxito de Ave María hoy? Definitivamente somos una marca que se puede denominar como una marca Mastish, que le hablamos a la base, pero también le hablamos a las personas de arriba. Entonces, bueno, ahí estamos en ese entendimiento. ¿Cuáles son esas colaboraciones que más recuerdas? De las últimas, que es José y Cami. ¿Qué crees que te ha ayudado a dar esa transición? Yo soy una enamorada de crear empresa, independiente de donde esté. O sea, a mí me gusta crear empresa. Entonces, el hecho de crear empresa hace que yo diga, hombre, yo no soy la adecuada para este cargo. 3 indicadores que te parecen muy importantes y que tú revisas y que tú dices, si yo miro estos indicadores, sé si mi empresa está bien o no. El EBITDA, la venta y tener plata. Creo que esas son de las 3 cosas más importantes que me dan a mi tranquilidad como dueña de mi empresa. Hace poco estábamos en un comité de mercadeo y me dice quien hoy es el coordinador e-commerce, y él llega con un análisis financiero de esos descuentos. ¿Qué te da miedo hoy? ¿Qué me da miedo hoy? Tenemos una invitada que queremos mucho aquí en Estrategia en Acción y admiramos, una empresaria. Ella dice que no es estructurada, pero es muy estructurada. Ana María Botero de Ave María. Ana, bienvenida. Pues Dani, todo en la vida me imaginé, menos estar siendo entrevistada por Daniel. El que lo vi a las redes sociales, el que me decía por allá no aparezco mucho y no me gusta, y acá usted me está entrevistando, yo no puedo creer. Yo creo que más fácil lo iba a entrevistar yo a usted y vea dónde estamos. Estoy obligado. Más o menos. Ana, la idea es centrarnos mucho en ti como persona, o sea, de dónde vienes, y ya después pasamos a hablar de Ave María. En este capítulo vamos a hacer algo diferente porque Ana es muy famosa en redes, en Instagram y en TikTok, y nos enviaron muchas preguntas relacionadas con finanzas. Entonces, esa parte la vamos a hacer más conversado como para explicar algo de finanzas básicas. Entonces vamos a empezar, Ana, como por ti, o sea, hablemos de dónde viene Ana María, cómo fue tu infancia y qué valores traes desde tu casa. Bueno, ¿de dónde vengo? Soy pueblerina, mucho honor. Yo vengo del suroeste antioqueño. Viví en varios pueblos. La mayoría de mi infancia la pasé en un pueblo que se llama Tarso. No sé si lo conoces. Sí. ¿Has ido a Tarso? Bueno, la mayoría de mi infancia la pasé en Tarso, más o menos hasta los 11 años. Pero nací en Pueblo Rico, que es un pueblo pues muy cerquita a Tarso, así que soy de esos lados. Mi papá, por ejemplo, la familia de mi papá es de Jericó, entonces como que bueno, esa partecita del suroeste me la conozco bien, y ahí fue gran parte de mi infancia. Ya después terminamos viviendo en Ciudad Bolívar, que también es del suroeste, así que bueno, me moví mucho ahí. ¿Por qué nos movíamos mucho ahí? Pues de ahí eran mis papás, pero mi mamá trabaja con la gobernación. Entonces mi mamá de manera inicial era la que manejaba las rentas en ese momento eran las rentas departamentales. Entonces el licor se vendía solamente en expendios oficiales en los pueblos. Entonces mi mamá era la que manejaba el de Tarso, por ejemplo. Y ya después de eso mi mamá pasa a otra dependencia, porque esas rentas, ese tipo de, ¿cómo se dice? Como oficinas dentro del gobierno se acabaron. Ya se hacían de otra manera, se le entregaron a distribuidores oficiales, y mi mamá pasa a otra área que es el área de la educación, y pasa a ser secretaria de colegios. Así que mi mamá pues digamos que tenía esa facilidad de pedir traslados y de moverse, y pues por esa razón como que estuvimos en varios lugares. Yo viví en pueblos más o menos hasta los 18 años, y ahí ya me vine para la ciudad de Medellín. Mi infancia, pues que yo recuerde, una niña feliz. Vengo de una mamá, creo que le debo mucho a mi mamá, porque mi mamá es una mamá muy como libre, o sea, que me dejaba. De hecho, infidencia, yo tengo 2 hijos. A mí me da miedo dejar mis hijos al cuidado de mi mamá, porque mi mamá es muy tranquila. Entonces mi mamá perfectamente los puede, no sé, dejar jugando con un cuchillo. Mi mamá era así. Entonces creo que eso me ayudó a mí un montón a, ¿cierto? Como a no tener límites mentales. Creo que gran parte sin quererlo, de la educación que recibí de mi mamá. Entonces una niña muy feliz. En pueblos uno es
para arriba y para abajo, muy libre, muy sin ataduras, y eso era yo en mi infancia. Ahorita estábamos hablando que tu papá acaba de cumplir 80 años. ¿Cómo fue esa relación de tener un papá, pues no utilicemos la palabra viejo, pero sí mayor? O sea, ¿cómo recuerdas a tu papá en tu infancia y cómo es tu relación hoy con tu papá? Bueno, mi papá sí es la palabra que es. Mi papá es viejito. Yo a mi papá, yo no recuerdo una versión joven. No, no recuerdo, no es que no la conocí. Yo no conocí a mi papá siendo joven. Yo conocí a mi papá desde que tengo más o menos uso de razón, más o menos a unos 50 años. Mi papá, aunque era viejito, era un papá como también muy evolucionado, por así decirlo, un papá que ha sido mi principal hincha, de ese que, no sé, me quiero salir de la universidad porque esta carrera no me gusta, entonces él me apoya y no hay problema. Entonces, bueno, y siempre un papá presente. Tuve unos papás, los dos muy presentes en mi infancia, acompañándome. Mi papá, por ejemplo, me llevaba a la escuela en Tarso, él tenía un carrito, entonces él me llevaba a la escuela, en fin, o sea, siempre estaba ahí. La relación con mi papá hoy en día es una relación muy buena, con mis papás de hecho. Con mi mamá en mi adolescencia sí tuve una relación muy de mucha fricción, porque yo era un espíritu rebelde. Yo ya recuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, es que yo no te estoy pidiendo permiso, yo te estoy contando que voy a salir. Y eso era una pelea fija con mi mamá, con mi papá no. Pero bueno, esas fricciones pues de la adolescencia normal, pero bueno, ya hoy mucho más controlado el asunto y con ambos una excelente relación y mi papá sigue siendo como el hincha número uno de lo que ha pasado y sé que además se siente muy, no, mis papás en general muy orgullosos de lo que hemos logrado. Hace poquito subiste un video de tu papá a redes que tuvo mucho impacto. Ahora ponemos ese video porque es muy bonito. Contanos de ese proceso de tu papá ayudándote en uno de tus productos. Bueno, mi papá fue como agricultor toda su vida. Él tuvo una finca en Tarso, bueno, realmente la finca era en Pueblo Rico, tenía una finca de café. Entonces eso era lo que él sabía hacer. Mucho desde la agricultura, pero ojo, cuando digo una finca no se imaginen pues que era el finquero adinerado, no, él tenía una finquita pequeña que daba para nosotros vivir, ¿cierto? No daba mucho más realmente. Entonces mi papá, pues finquero y demás, pero ya mi papá empieza a ser más viejito. Entonces, ¿qué dice? Voy a vender la finca y con la venta de la finca se compra una casa acá en Medellín y nos venimos a vivir a Medellín. Entonces mi papá estaba muy acostumbrado a siempre estar activo y llega acá a Medellín a estar sentado y a no hacer nada. Y en ese momento pues yo empiezo con hacer accesorios. Entonces yo veía a mi papá todo el día aquí para allá para acá en la casa y yo, venga, ¿yo qué lo pongo a hacer? ¿Cierto? Porque qué pecado el pobre de allá para acá. Entonces ahí fue, dije, venga, yo lo pongo a hacer mostacillas. Entonces él me empezó a ayudar con unas pulseras que lo que hacía era como ensartar mostacillas. De manera inicial yo solamente lo ponía a llenar tiritas de mostacillas y te morís de la risa como le pagaba. Yo le pagaba por metros. Entonces él, no sé, me llevaba una tira de 10 metros, entonces él anotaba 10 metros, 20 metros, 30 metros, al final liquidábamos. Yo asumo que no me tiraba chuzo en esos metros, pues, pero básicamente así lo hacíamos y ya después le fui enseñando como después a cortar las tiras, después a cerrarlo y al final se terminó volviendo en uno de nuestros principales maquiladores. Maquiladores son estas personas que desde sus casas trabajan haciendo accesorios. Así que mi papá a hoy parte de su tiempo lo invierte haciendo pulseras. Pero más que un tema de simplemente el ingreso, porque nosotros le pagamos y para él también ese ingreso claramente es importante, es un hecho de estar ocupado. Así que también me da mucha felicidad poderle haber dado a mi papá una manera de estar como ocupado como en esta última etapa de la vida. Ese video está en Instagram o en TikTok. En los dos. Ok. Ana, y volviéndonos al tema de la universidad, ¿tú qué estudiaste? Y yo creo que ahí es una parte importante de los inicios de Ave María. ¿Qué estudiaste y dónde estudiaste? Bueno, yo estudio administración de empresas, pero digamos que esta alma rebelde, este espíritu de rebelde,
de manera inicial yo ni siquiera sabía qué estudiar. Yo por allá soñaba con estudiar una ingeniería, me metí a una ingeniería y no me gustaban tanto las matemáticas, porque sentía que además en las matemáticas de ese nivel uno no puede aplicar el sentido común, es lo que es y ya. O sea, ahí no me funcionaba tanto. Entonces, bueno, pasé por... empecé una ingeniería, no me gustó, duré 3 meses y en ese momento me pasé a administración de empresas. Dani, te voy a contar cómo elegí yo administración de empresas. Cojo yo el pensum de la Universidad de Antioquia, perdón, las carreras. Yo dije, ¿qué voy a estudiar? Yo no sabía qué iba a estudiar. Entonces cogí todas las carreras. ¿Por qué la Universidad de Antioquia? Porque pues no teníamos, yo no podía ir a decir, me voy a ir a estudiar a otra universidad. Mis papás no tenían con qué financiarme otra universidad. Era la de Antioquia o la nacional. Así que dije, la de Antioquia, llegué, me leí todas las carreras y dije, administración de empresas. Eso suena como, bueno, me voy a meter ahí. Y así fue que empecé administración de empresas y pues sin duda alguna me sirvió como base para lo que hoy somos en Ave María. Ok. Siguiendo de tu vida personal, que esto lo hemos hablado, que yo a veces te he hecho cantaleta que cuentas mucho en redes, pero has contado mucho el tema de la situación de drogadicción que viviste en tu familia. ¿Eso cómo te marcó y cómo los hizo ser una mejor pareja y mejores personas hoy? Bueno, un poquito ahí de contexto. Yo le digo a Dani, le falta un poquito de contexto hay veces a las preguntas porque la gente no sabrá. Yo tengo un esposo, bueno, empecé con él en novio hace más o menos unos, llevamos 17 años, 17, 18 años, empezamos. Yo en mi juventud muy rumbera, pero cero afín a las drogas. O sea, las drogas para mí nunca, no tuvieron cabida en mi vida. Muy alejada de las drogas, pero muy rumbera. Y resulta que conozco a mi esposo, no sabía, yo estuve engañada 6 años, pareciera que no, pero sí, estuve engañada 6 años porque yo de eso no sabía, como engañada, no engañada. Y cuando me entero que mi esposo realmente tenía un problema muy de fondo de drogadicción, esto yo, es un rasgo de mi personalidad que he visto, o sea, que he sido mucho más consciente. Y es que cuando la vida me enfrenta un reto de este estilo, yo busco la manera de como superar ese reto. Entonces, en ese momento, cuando me entero de eso, empezamos a buscar todas las opciones. Mi esposo termina en un centro de rehabilitación y ya, digamos que eso es un tema superado. ¿Cómo me ayudó eso? La verdad, Dani, es que yo no sé si tengo un espíritu muy resiliente, porque cuando a mí me preguntan esos principales errores, esas principales cosas o, ¿cierto? Como esas partes duras del pasado, yo no, nada de eso lo veo como duro. No me pasa. Aprendizajes, em, no sé, creo que el aprendizaje el que te estoy diciendo es de que definitivamente más como un aprendizaje de cara a mi personalidad. Como que, venga, me ponen un reto duro, venga, que esto somos capaces de sacarlo adelante y al final es como la manera en la que fluyo mucho en mi vida. Ana, ¿y tú crees que esa es la situación más dura que te ha pasado en la vida o tienes otra situación compleja? Es que yo esa ni siquiera la veo dura. Y esa es mi, ¿cómo se dice? Como mi dilema. Cuando a mí me preguntan situaciones duras, yo no recuerdo ninguna. O sea, ninguna que yo diga esto fue supremamente duro, no. Como que todo lo, no sé, tiene que Se ver te como, olvida lo duro. sí, se me olvida, exacto. O sea, no como que lo recuerdo como algo duro, como algún reto, pero pues que yo diga eso me pareció duro, no. Bueno, creo que lo más duro que hemos enfrentado y de las cosas que he enfrentado, Dani, que de alguna manera has estado muy presente en eso, es equilibrar la vida de pareja con la empresa, porque sí, esto es lo más duro. Es más, voy a hablar. Cuando creamos, bueno, contexto. Nosotros somos Ave María, una empresa de bisutería, y nosotros de manera inicial producíamos con terceros, pero después en pandemia montamos nuestra propia planta de producción. Entonces, cuando éramos solamente Ave María, mi esposo y yo estábamos ahí, y yo era como la cabeza de la compañía, así que bueno, era yo tomaba las decisiones, mi esposo estaba ahí, pero pues al final era muy lo que, cierto, lo que yo dijera. Cuando ya nos dividimos y creamos la planta de producción, mi esposo llega a manejar la planta de producción y ahí empezó el acabose para nosotros. Es más, a nosotros no nos acabó la relación, casi no nos acaba la relación la drogadicción, eso lo pasamos sin problema.
pero esto casi nos acaba, porque claro, ahí vivíamos peleando, quién tiene la razón, nos encontrábamos en decisiones demasiado bobas y peleábamos y llevábamos muchas cosas a la casa, en fin, yo creo que ese es el momento más duro que hemos vivido y sí que he vivido en toda la historia de Ave María. Yo creo que ahorita en las preguntas que nos enviaron hay una de esas y es cómo manejar una relación de pareja que tiene una relación, digamos, laboral. Yo creo que ahí puedes dar muchas enseñanzas de cómo manejarlo y creo que los dos lo hicieron súper bien. Ahí, sigamos en tu vida y es, ¿terminaste administración y montaste Ave María o tuviste algún trabajo antes de empezar con Ave María? Yo tuve muchos trabajos antes. Digamos que yo era una persona que me gustaba muy independiente. Entonces, al ser muy independiente, a mí me gustaba tener mi dinero. Como les contaba, entonces a mí me gustaba salir a rumbear los fines de semana, pero mi mamá a mí no me iba a patrocinar las rumbas, entonces yo misma tenía que buscar de dónde sacar para, ¿cierto? Para poderlo hacer. Así que trabajé de vendedora en centros comerciales, tuve mi primer también empleo que tenía que ver con la universidad, que trabajé en un fondo de empleados. Bueno, tuve varios empleos. Siempre, digamos que una constante en mis empleos es que fui muy proactiva. De hecho, por contarte, creo que en dos de los empleos que me despidieron, en uno no pasé el periodo de prueba, en el otro también me dijeron hasta aquí llegué. Yo creo que fui excesivamente proactiva. No fueron capaces de canalizar Pero ni contame la esta. historia que yo no me la sé. ¿Por qué no pasaste el periodo de prueba? Bueno, yo trabajé en un fondo de empleados de una empresa acá, puedo decir nombres, sí, Sí, cierto. claro. Es una empresa como ingenieros que se llama Indisa. Ujú. No sé si la conocen. No. No, bueno, es una empresa como ingenieros. Es más, ni siquiera sé si todavía existe. Me supongo que sí, porque era una empresa, ya tenía fondo de empleados. O sea, cuando ya tiene fondo de empleados, ya está a otro nivel. Entonces entro mi primer empleo que tenía que ver con la universidad, porque yo anteriormente, pues vendedora o cosas así, pues no era tanto. Pero sí me contrataron porque yo estaba estudiando administración de empresas y yo trabajaba ya medio tiempo. Entonces, por ejemplo, parte de mis funciones, yo tenía que pasarle a la nómina cuánto se le descontaba a cada persona de, mm, ¿cómo se llama? De nómina, de sus créditos, en fin, o de sus ahorros, etcétera. Entonces eso era parte de lo que yo hacía. Y yo tenía una jefe que creo que éramos muy parecidas en personalidad. Así que chocábamos un poco. Un poco. Un poquito. Y yo, claro, uno joven, uno hoy medio regula cosas. Imagínate uno joven, uno no regula nada. Entonces ella me decía, es que te equivocaste por eso. No, no, mi amor, yo no me equivoqué por eso. Yo me equivoqué porque usted me dijo que hiciera eso. Entonces, digamos que teníamos ahí unos roces, pero cero, pues yo soy además, creo que toda mi vida ha sido así, muy de cero tomarme las cosas personales. Yo no le paro bolas a eso, pero empiezo como a querer hacer muchas cosas, a querer hacer muchas cosas en el fondo, a mejorarlo, en fin, y bueno, ahí como que no, la relación no fluyó y no pasé el periodo de prueba. El día antes de cumplir los 2 meses, me sientan y me dicen, bueno, Ana, hasta aquí nos trajo el río, no pasas el periodo de prueba, bueno, ¿qué más se va a hacer? Y ahí nació Ave María, en ese momento, en esa despedida. Pasemos a ese capítulo y es, o sea, gracias a que no pasaste el periodo de prueba, empezó Ave María. O sea, ¿cómo fue ese inicio? Mira, yo no paso el periodo de prueba, eso, entonces me despiden un viernes, ponle que haya sido así, yo el fin de, no, no, bueno, no me acuerdo qué día, yo qué voy a hacer, yo qué me voy a poner a hacer, porque yo ya estaba acostumbrada a ganar dinero y un dinero más fijo, pero también tenía un trabajo de medio tiempo, entonces dije, me voy a volver a emplear, o sea, yo seguí buscando empleo. Pero mientras buscaba empleo, yo dije, me voy a poner a hacer algo en la universidad y yo sabía hacer aretes de la escuela, pues del colegio. Entonces dije, me voy a poner a hacer aretes para vender en la universidad y así empezó, con 30.000 pesos que recuerdo que mi papá me dio. Con estos 30.000 pesos me fui para el centro de acá de la ciudad, compré mis primeros insumos y llevé accesorios para vender. Ya de ahí para acá, el resto es historia, o sea, sale este espíritu emprendedor a querer como mejorar siempre eso. Entonces, yo me acuerdo, yo le creía eso cámara de comercio. O sea, como que para mí era importante no solamente vender algo en la universidad para ganar dinero, sino como medio formalizarlo. No, no me conformaba con simplemente recibir un dinero. ¿Y eso Entonces, fue en qué así, año? 2010. Ok, y ahí eras tú sola. Sí, ahí era yo sola. Y también muy rápidamente en la universidad me doy cuenta que a mí no me gustaba vender.
O sea, que a mí lo que me gustaba era como estar detrás del negocio, como organizar el negocio, como, en fin, ¿cierto? Como tener productos, sacar el producto bien. Así que muy rápidamente empiezo a tener vendedores en la universidad. Eran dos amigos míos, que todavía son amigos míos. Ellos eran los que vendían y yo hacía. Y esto, no sé, yo vendí durante 3 meses. No me gustaba vender porque todo buen vendedor tiene que ser excelente cobrador. Y yo era súper mala cobradora. O sea, si a mí me acaban debiendo, yo dije, no me voy a quebrar. O sea, rápidamente identifico que me iba a quebrar donde siguiera así porque yo no cobraba. Y en la universidad, pues la gente no tenía la plata de una. O sea, eso ¿tocaba qué? Tocaba fiar. Entonces, bueno, ahí el asunto me complicó. ¿Y en qué momento ya se empezó a volver esto una empresa? Porque listo, tenías dos amigos que te vendían y te entraba una plata, pero ¿en qué momento dijiste esto ya se está volviendo una empresa? ¿Y cuál fue ese momento? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta o qué pasó para decir esto ya es una empresa? Vean, y yo creo que un momento como tal no existe. Como que, ay, yo hoy ya me levanté y dije, esto va a ser una empresa. Yo llevaba más o menos por ahí 1 año y medio trabajando con Ave María, pues como vendiendo. De hecho, en ese momento también volví a ser empleada, pero volví a vender en una tienda, en un centro comercial, porque no me resultaba nada más. Además, te voy a contar una historia, no me resultaba nada más. Yo recuerdo la inmadurez, pues, de uno. Voy a una entrevista de trabajo. Y yo dije, no, yo no voy a ganar el mínimo, es que yo soy buena. Entonces yo me acuerdo que me hace una pregunta, vengo, ¿y cuál es su aspiración salarial? Ah, yo dije el doble de lo que iban a pagar. Pues me mandaron por un volado, me sacaron rápidamente. O sea, a mí me costó mucho, mejor dicho, menos mal no me volví a emplear. ¿Qué hubiese sido de mí si me hubiese vuelto a emplear? No sé. Entonces, bueno, estaba en la universidad, ¿cierto? Entonces estaba haciendo los productos, pero no hay como ese momento que yo diga, aquí fue. No, yo más o menos cuando llevaba 1 año y medio empiezo a ver que yo tenía un ingreso importante, ¿cierto? Que a mí esto me estaba generando plata. Y yo dije, hombre, esto está como bueno, no necesito trabajar para un tercero, lo puedo hacer yo. Así que ahí empiezo a pensar un poquito más en formalizar el negocio. Es más, incluso hasta pensé en dejar la universidad. O sea, como que más o menos en los 2 últimos semestres yo decía, ay, sí vale la pena seguir acá. Pues porque es que yo veía que la universidad ya no me estaba aportando mucho, que de hecho antes me quitaba, era como espacio para seguir trabajando, pero bueno, logré equilibrar los dos, logré terminar mi carrera y continuar, y ahí ya estando en la universidad dije, yo me voy a dedicar a esto. Pero ahí al año y medio seguías con los dos amigos vendiendo, o ya tenías a alguien más en el equipo. Eso yo no lo recuerdo, seguramente seguían vendiendo ellos, yo también ya cuando dije, esto es un negocio del cual yo puedo vivir. Yo tenía los accesorios en tiendas en consignación. En ese momento prácticamente no existían las redes sociales o era muy poco, así que lo que uno vendía era meterlos, pues tener los accesorios en tiendas en consignación, los amigos que vendían, también tenía gente que vendía, mi esposo también más adelante empezó a vender. Bueno, esto fue como varias cosas que hicieron que el negocio fuera ahí creciendo. Esa historia de Jorge, tu esposo es bonita, contala. Bueno, mi esposo, de hecho, mi esposo trabajaba en una empresa em, que era clienta de ustedes, más, yo no sé si todavía existe, Marión. Entonces, él trabajaba allá y él era como auxiliar del conductor. Entonces, Marión tenía los camiones y él era el auxiliar. Él se ganaba un poquito más del mínimo. En ese momento estábamos hablando que el mínimo eran 600.000 pesos, más o menos, 700.000. Entonces, ponle que él se ganaba 800.000 pesos. Entonces, en ese momento, Marión hace un recorte de personal y sale Jorge. Ven, ¿qué va a poner a hacer usted? Entonces yo le digo, venga, ¿usted por qué no se pone a vender? No sé, tengo como la particularidad de conectar cosas. Cuando yo trabajaba de vendedora en un centro comercial, en el Tesoro, a nosotras las vendedoras iban y nos ofrecían muchas cosas. Pues a las niñas pasaban como personas con maletas vendiendo. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿usted por qué no me pone a vender accesorios a ver cómo le va? Y él me paró ahí bolas y se puso a vender accesorios y le iba súper bien. Es más, muy rápidamente se empezó a ganar más de lo que se ganaba siendo empleado. Y ya después pues formalizamos el asunto y demás y ya terminó siendo pues trabajando para Ave María. Pero, o sea, que esta historia tampoco me la sé. O sea, él empezó a vender accesorios y él siguió vendiendo hasta el momento que deciden abrir la planta de producción. ¿O qué hizo Jorge ahí en ese tiempo? Él vendió accesorios más o menos 2 años, Ujú. 2, 3 años, no recuerdo pues muy bien como esos datos, más o menos 2 o 3 años. Ya un diciembre donde a mí como
en Ave María, por así decirlo, me iba muy bien. O sea, yo ya tenía clientes, despachaba a varias partes del país y demás. Entonces yo le dije a Jorge, un diciembre, pero no recuerdo de qué año, no trabajes más, no, porque eso era un trabajo de la calle, era muy desgastante, él tenía que ir a cobrar. Yo le dije, venga, yo lo necesito a usted acá, que me ayude, porque yo tengo mucho trabajo acá. Y el trabajo interno era hacer, o sea, no era pues como, ay, voy a ser el jefe de producción. No, 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 venga, que es que necesito que me ayude a hacer macramé, necesito que me ayude a hacer esto. Entonces él ingresa a Ave María, pues como a trabajar de manera interna y deja el negocio externo en ese momento. Entonces, no, él ya empieza a trabajar más o menos unos 2 años internamente, 2 o 3 años antes de crear la planta de producción. Ana, ¿qué ha sido lo más difícil del crecimiento? Yo creo que lo más difícil, lo más retador para mí ha sido un tema de personas, estructura, conocerme a mí, mejorar mucho mis temas de liderazgo. Creo que esa ha sido la parte más difícil para mí. El resto, como la venta, estructurar la compañía y demás, no, no me ha sido tan difícil, pero el tema de cultura, personas, creo que ahí ha sido el reto más grande. Yo creo que tú hablas mucho tú fuiste de las primeras que empezaste a posicionarte en redes sociales y cuando yo te conocí hace más o menos 3 años, el 90 o 95% de tus ventas era online, que es muy raro encontrar ese tipo de empresas hoy en retail. Eh, ¿Qué hiciste en tu momento? ¿Por qué escogiste más bien las redes sociales como el canal de venta de Ave María? Más que las redes sociales, Dani, porque por ejemplo nosotros no vendemos por WhatsApp, que es muy asociado a la venta de redes sociales. Tengo que hablar de Ana como persona consumidora y usuaria. Yo soy una persona que ama comprar online. O sea, yo soy de las que y ama comprar online cualquier cosa. Ama como ser una consumidora del mundo digital. Yo tengo Netflix cuando nadie tenía. O sea, cuando uno iba a la calle y le preguntaba a la gente Netflix, la gente no sabía qué era eso. Yo tenía Netflix en ese momento. Yo compraba en Amazon cuando Amazon no llegaba acá, cuando usted tenía que tener el casillero, bueno, que eran un montón de cosas. O Black Friday. Black Friday existe en Colombia hace muy poco. Black Friday acá no existía. Yo compraba en Black Friday en Estados Unidos, en esas páginas, llegaba, las mandaba, y yo, una niña que nunca en mi vida había montado en avión, que nunca había salido de estas montañas, pero a mí el mundo digital me encantaba. Entonces, como que cuando llego a montar la empresa y a crear Ave María, creo como de eso que a mí me gustaba y de esa consumidora que soy, creo mi empresa. Entonces ahí yo me acuerdo que muy rápidamente tuvimos página web, muy rápidamente empezamos a vender online, pero por eso, porque yo soy supremamente consumidora del mundo online y era lo que me encantaba, lo que me apasionaba, donde a mí me gustaba trabajar, donde a mí me gustaba como, no sé, yo era muy observadora, si Amazon hacía esto, entonces hagamos esto nosotros también, etcétera. Entonces creo que eso, más que un tema estratégico, cero estratégico, es porque a mí me gustaba. De hecho, el no tener a hoy ventas por WhatsApp, que es un canal que hay que fortalecer dentro de la empresa, se debe a mí, porque a mí no me gusta comprar por WhatsApp. Si yo tengo que ir a comprar por WhatsApp, ya me perdieron como cliente. Entonces, bueno, ahí es donde llega esa vena e-commerce y digital. Últimos 5 años de la compañía que creo que yo es donde se ha dado el crecimiento más acelerado, que ha hecho exitoso Ave María en comparación a otras empresas de accesorios, porque digamos que empresas de accesorios o bisutería hay muchas, pero ¿cuál crees que es el éxito de Ave María hoy? Es la combinación de varios factores, Dani, sin duda. Creo que uno de ellos es la rapidez, que era una ventaja competitiva, hoy no lo veo tanto, hoy todos estamos muy rápidos, o sea, ya hoy nos montamos todos en esa ola de rapidez, pero anteriormente, en estos 5 años, porque esto no es tanto ventaja como lo digo en estos últimos tiempitos, pero en estos iniciales sí, o sea, éramos supremamente rápidos en cazar una tendencia, en sacar el producto, en evolucionar y demás. Entonces creo que la rapidez es parte fundamental de esto. Nuestra presencia digital, sin duda alguna, la presencia digital ha hecho que nos podamos dar a conocer de una manera muchísimo más económica que no lo hubiésemos hecho tradicionalmente como lo hacían las empresas hace 1000 años. Entonces esa presencia digital importante también nos ha traído como hasta acá. Em,
¿Qué más importante? Creo que si hablamos de producto, marca y demás, tenemos un producto de un alto valor percibido. Entonces, al tener eso y tener un precio accesible, claramente le hablamos a mucha población. De hecho, hemos entendido definitivamente, porque por más análisis de consumidor que hacemos, definitivamente somos una marca que se puede denominar como una marca Mastish, que le hablamos a la base, pero también le hablamos a las personas de arriba. Entonces, bueno, ahí estamos como en ese entendimiento, porque de manera empírica lo hemos hecho toda la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos traducir esto y logramos hacer que permanezca en el tiempo? Entonces, creo que ha sido parte del éxito de Ave María. No sé, ahí vos que conoces Te va a también. ayudar con otra. Y lo hablaba con Santi Mesa, que estuvo por aquí en uno de los podcasts, y es que a ti no te da miedo invertir, va a partirlo en dos. Por ejemplo, el tema de colaboraciones con influencers, donde hay un costo de inversión muy alto, a ti no te da miedo hacerlo. Y grandes empresas de retail no son capaces de hacer una inversión de ese tamaño para jugársela por una colección. Y por ejemplo, a ti no te da miedo hacer eso. Ya nos cuentas un poquito como de colaboraciones que has hecho y lo haces. Y por otro lado, no te da miedo y lo ves como una inversión y no como en un gasto en buscar asesores en lo que tú no sabes hacer. De acuerdo. Creo que definitivamente el miedo no es mi principal virtud. O sea, creo que el miedo en ningún sentido. Lo que te decía ahora, cuando la vida como que me pone un reto, cero. Venga, miremos cómo vamos a salir de esta. Entonces creo que sí. eh, ese también. Invertir, cero miedo me da. ¿Y cuáles son esas colaboraciones que más recuerdas? Bueno, colaboraciones. Nosotros en Ave María hacemos colaboraciones. Colaboraciones es que cogemos un influenciador, porque además este mundo de las redes ha sido muy importante para nosotros, y le decimos, venga, hagamos una colección entre los dos. Em, no muchas, es que cada una como en su momento. Por ejemplo, la primera que hicimos, claramente es, la primera que hicimos, paradójicamente, es la creadora a la que más le hemos pagado fee, o sea, como la base. Vendamos o no vendamos, le pagamos mucho. En cambio, ya hacemos otro tipo de negociaciones de si nos va bien a los dos. Vení, antes de que digas nombres, porque es una de las preguntas que te enviaron, que yo creo que es muy bueno que hables de eso, es que, o sea, ¿qué es una colaboración? Pues no cuánto, sino cómo se les paga, si es una comisión fija o si van a éxito sobre los resultados de las ventas de la colaboración. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ¿qué es una colaboración? Es usted coger a alguien que tenga un nombre, ¿cierto? Que tenga una presencia importante, que tenga una comunidad, que le hable bien a su comunidad y que tenga valores afines a la marca, y venga, hagamos algo entre los dos. En este caso, nosotros las colaboraciones las hacemos haciendo una colección firmada por esa persona, porque tipos de colaboraciones existen muchísimas. En este caso, nosotros le decimos, venga usted fulanito y hagamos una colección entre los dos. ¿A usted qué le gusta? Ah, a mí me gusta este tipo de producto, listo, vámonos por ahí. Entonces, básicamente eso es una colaboración para nosotros. También existen muchas, o sea, hay una gran diversidad de cómo puede ser esa compensación. Nosotros normalmente damos un fee más unas regalías. Si nos va bien a la venta, nos va bien a los dos. Si no nos va bien en la venta, pues yo te pagué tu fee inicial. Entonces, básicamente así lo hacemos al día de hoy. Em, ¿Qué más hay importante? O sea, pero ya así de nombres, ¿con quién has hecho colaboraciones que tú recuerdes? O sea, las tres Mira, o cuatro colaboraciones que más te hayan impactado. te voy a hablar porque es que la última colaboración, pues de las últimas, que es José y Cami, es la que más hemos vendido, pero porque aprendimos, no porque las otras no hubiesen sido exitosas. Entonces te voy a poner el ejemplo de la primera que hicimos, nosotros sacamos muy poquitas unidades, eso se nos agotó de manera inmediata y nosotros nos quedamos paralizados, no reaccionamos, no reprogramamos, aún teniendo incluso todavía tiempo con la influenciadora dentro del contrato y demás, pero en ese momento estamos en una ola de que sacamos una colección nueva cada 15 días y la que se murió, se murió. Entonces, se vendió supremamente bien, pero no aprovechamos como ese cuartico de hora con esa colección, porque también después de que hicimos esa colaboración, empezamos a vender muy bien las otras, en fin, o sea, como que hubo un antes y un después. Entonces, eso es lo que te decía, decir cuál ha sido la más exitosa es que depende del momento, o sea, como que cada una tiene su momento. Claramente recuerdo mucho pues como en estos últimos años, las dos que hemos hecho,
que es con José y Cami y con Isa Vázquez, con ambos, porque ahí aprendimos un montón. O sea, ahí ya hemos capitalizado todos los aprendizajes que hemos tenido con colaboraciones de si algo es exitoso, reprograme, venga, yo le sigo pagando regalías sobre eso, que se sigue vendiendo y no lo dejemos morir. Por ejemplo, uno de los productos más vendidos a hoy de Ave María, que está en el top 5 de Ave María durante todo este año, es el collar de José, pues que sacamos con José y Cami. Y de hecho, ha estado mucho tiempo agotado, o sea, ni siquiera lo traemos y se nos agota, lo traemos y se nos agota, no lo hemos podido estabilizar. Anteriormente vendimos los poquitos que vendimos al inicio y ya. Entonces, bueno, ahí hemos aprendido mucho en este tema de colaboraciones. Súper. ¿Hacia dónde estás viendo que va Ave María? ¿Hacia dónde estoy? Bueno, en estos momentos estamos en un reto importante como de marca, ¿cierto? De creación de marca, donde veo, más que hasta dónde veo que está yendo, es donde veo Ave María. Para nosotros es importante consolidar Ave María como una marca muy importante en bisutería fina en la región, entendiéndose por región como este lado de Latinoamérica. Así que bueno, es parte de lo que, ¿cierto? De lo que trabajamos y no tengo duda de que allá vamos a llegar. Entonces, bueno, eso es como en lo que estamos. ¿A qué países les estás vendiendo hoy? Nosotros a hoy, como los más importantes, Centroamérica y Ecuador. Esos son como los más importantes a donde llegamos, pero también, por contar, nosotros o sea, de manera interna tomamos la decisión de por ahora no abrirnos mucho al mundo internacional porque empezamos a identificar que, mira, errores que uno comete, que uno, si tú me preguntas de los errores, pues uno no los tengo muy mapeados, pero este fue uno como que no, todavía no estamos muy finos al interior, todavía la embarramos mucho en términos de abastecimiento, en planeación, bueno, en un montón de cosas, en producciones, no llegar a tiempo. El mundo internacional exige una dinámica muy diferente que nosotros no fuimos capaces. Entonces dijimos, no, no, frenemos un poquito esto, porque si nos ponemos a salir con la marca, pues vamos a terminar arruinando la marca. Así que ahí hicimos un stop, pero bueno, ya vemos luz al final del túnel porque el área de operaciones ya la tenemos mucho más fina, mucho más controlada, pero nos costó. Ahí que hablabas de errores, pero no enfocarnos en errores, sino ya nos dijiste que se te olvidan, pero ¿cuál ha sido el momento más complejo de Ave María? El momento más complejo, no, ninguno. Yo creo que, bueno, digamos que estamos atravesando ahí un momento complejo y es que nos está costando mucho un tema de estructura, ¿cierto? Como de saber qué necesitamos, de entender qué perfiles necesita esta organización, porque cuando hasta hace más o menos 3 años que nos conocimos, incluso un poquito más, hasta hace más o menos 2 años, básicamente cómo funcionaba María, yo con yo. ¿Cierto? Yo tomaba las decisiones, yo no tenía que consultar, yo no tenía pues mi equipo, pero digamos que uno que otro rolcito medianamente especializado, pero nada más. Así que traer gente nueva a la organización, traer otros perfiles, pues madre, eso nos ha costado. Y además que no solamente costado desde como tal, desde la empresa. En estos días Juan cuantificaba cuánto nos ha costado eso, y eso es un montón de plata. Juan es el gerente de Ave María. Sí, Juan, el gerente de Ave María le hacía como un análisis, venga, ¿cuánto de verdad nos ha costado esto en plata? Y uno mira eso en plata, ay, Dios mío bendito, o sea, no es solamente el coste de no crecer, porque es que cuando vos, no sé, eh, l- tenés un problema en operación y no eres capaz de solucionarlo, esto no es solamente lo que te costó traer esa persona y demás, es cuánto me está costando no crecer. El hecho de decir no puedo salir internacionalmente porque todavía no tengo el área bien consolidada, entonces, bueno. Bueno, siquiera te acordaste porque te iba a ayudar en esa respuesta y yo creo que el momento más complejo es el paso de Ana María socia gerente a Ana María directora de mercadeo. ¿Qué crees que te ha ayudado a dar esa transición? Porque yo creo que esto le puede servir a muchas personas que son dueño gerente y llegan a un punto en que dicen, vengan, a este nivel yo ya no puedo seguir siendo el gerente, tengo que darle paso a otra persona que esté por encima, que te ha ayudado, pues primero a tomar esa decisión de hacerte a un lado y segundo a tener tu sombrero de directora de mercadeo y no como dueña en la empresa. Bueno, lo número uno, creo que me ha ayudado un tema importante y es que yo soy una enamorada de crear empresa, independiente de donde esté.
O sea, a mí me gusta crear empresa. Entonces, el hecho de crear empresa hace que yo diga, hombre, yo no soy la adecuada para este cargo. Ya no pasa nada. O sea, no soy de ahí ya. ¿Por qué? Porque quiero que esto sea una empresa. O sea, una empresa que ruede, que no me necesite, que además a hoy, este es un reto. Creo que si me preguntan dentro de un año, un reto grande, la dependencia de Ave María, de Ana María, ¿cierto? Que es como algo que estamos viviendo hoy y buscando cómo salir de ello. Entonces, bueno, creo que eso me ayuda un montón. Yo soy una enamorada por crear empresa. De hecho, te cuento, yo no soy una enamorada de crear accesorios. Los accesorios pues vinieron. Pudo haber llegado cualquier otra cosa. A mí me encanta crear empresa. Entonces creo que eso me ha ayudado. Y no, claramente pues algo de humildad interna tengo que tener, ¿cierto? De aceptar que yo no soy buena para todo. Que sí, que hay otras personas que lo hacen mucho mejor que yo en otros sentidos. Eh, por ejemplo, en Juan, que es el gerente, admiro mucho su liderazgo. Es algo que a mí me cuesta, ¿cierto? Donde yo soy una líder natural, pero que hay muchas cosas que tengo que regular, por así decirlo. Entonces, bueno, creo que esas son las dos cosas que más nos han ayudado y que más me han ayudado a mí. Ponerme el sombrero 100% de directora de mercadeo, creo que no. O sea, creo que eso es imposible. No es como que yo llego a Ave María y ya se me olvidó el resto. Pero sí, de verdad que hago mi mayor esfuerzo por respetar los roles dentro de la empresa, respetar cada uno de los directores, respetar la figura de Juan, pues de Juan el gerente, porque pues es la manera en que de verdad se construye empresa, que es lo que les digo, que es lo que a mí me encanta. Ana, si pudieras devolver el tiempo, hubieras tomado la misma decisión de montar empresa. Seguramente sí. Como les digo, el tema de emprendimiento me encanta. No sé si montar empresas, si meterme por el lado de crear empresas, pues de ayudar a otro a crear empresa, no sé. Pero no tengo duda de que este es el de los temas que a mí más me apasionan. ¿Y qué habilidades crees que han sido muy importantes para, o sea, como Ana emprendedora y hoy Ana directora de mercadeo para llevar a Ave María donde está? Bueno, como habilidades personales, Ujú. bueno, creo que la resiliencia es de las principales habilidades que además tenemos que tener los emprendedores. O sea, esa capacidad de, no sé, algo no está funcionando, parémonos y continuemos. Creo que esa ha sido de las grandes. Em, Creo que tengo una mentalidad ganadora. eh, pues cuando digo una mentalidad ganadora es que a mí me gusta ir más allá, soy muy proactiva, me gustan los retos, en fin, entonces eso también hace que mi empresa pueda ir más allá. Y a ver, ¿qué otra es importante? Esas son como las dos más importantes que Y identifico. el chúsele que decís Ah, bueno, vos la todos los agilidad. Sí, días. sí, la agilidad. Ya no. Estas son de las cosas que he regulado dentro de de mi liderazgo porque me di cuenta que era una líder que genera demasiada presión, pero eso será otro tema. Pero sí, soy muy ágil. Mira, te voy a contar un dato de agilidad de Ana como persona. Mi mamá trabaja en un colegio. Entonces, en los colegios, resulta que hay que hacer las matrículas a inicio de año. Y las matrículas, eso es un chorrero de pelados que hay que meter a un sistema. Entonces, que hay que meterle cómo llama el papá, cómo llama la mamá, es tipo de sangre, bueno, toda esa información. Y mi mamá, además que me pagaba mal, pero mi mamá me contrataba a mí. O sea, mi mamá me contrataba de su plata a mí, no era que me contrataba el colegio. Porque mi mamá me decía, lo que usted me hace en un día, otro me lo hace en 2 semanas. Entonces yo era supremamente rápida. O sea, yo soy muy rápida en lo que me pongan a hacer. O sea, yo lo hago rápido. ¿Qué te da miedo hoy? ¿Qué me da miedo hoy? No, el miedo, No nada, tenés ningún miedo. pues, de pronto asociado, no, pues que ni siquiera con mis hijos, porque aunque estamos pasando como una etapa un poquito compleja con mi hijo mayor, pues cuando digo compleja es algo natural, pues eso no me daría miedo. Y ahí hablando de tus hijos, ¿cómo es el balance entre la vida personal, familiar y de la empresa? Porque pues además de ser la directora de mercadeo, eres la dueña y eres muy involucrada. ¿Cómo manejas los tiempos entre el trabajo y la familia? Dani, pues ahí no me he destacado mucho, o sea, no creo que no soy el mejor ejemplo en ese sentido. Me ha costado mucho, y me ha costado mucho es porque yo disfruto trabajar.
Entonces te voy a poner un ejemplo. Un fin de semana. Yo intento desconectarme un fin de semana para estar con mis hijos, pero yo disfruto más estando en el computador trabajando que, por ejemplo, jugando a algo, pues con mis hijos. Yo eso lo disfruto más. No es un trabajo, o sea, no es como que es que yo quiero ir a trabajar, no, a mí me encanta. No sé cómo llamarlo. Entonces ha sido muy difícil para mí porque soy consciente que mis hijos me necesitan. Entonces decir, ojo, tengo que dejar esto que es que me encanta por hacer lo otro que no es mi mayor pasión. O sea, uno sentarse con los hijos a jugar es, o sea, requiere, ¿cierto? Como que no es lo que más disfruto, mejor dicho. Entonces, bueno, creo que ha sido de mis mayores retos a hoy muy, muy consciente de dedicarles tiempo de calidad y la verdad en eso sí soy muy juiciosa, que así no les dedique demasiado. El poco que les dedique, entonces evito estar en el celular, muy consciente, no sé si es en un juego, si es acompañándolo a un cumpleaños, porque hoy tienen una agenda más apretada ellos que uno los fines de semana, entonces lo que sea, ahí estoy como mamá. Pero en semana, por ejemplo, soy una mamá muy trabajólica. Y bueno, y equilibrar eso. O sea, equilibrar eso no es fácil, pero lo equilibro de alguna manera, insisto, con el tiempo de calidad. Y siguiendo con el tema familiar, que ahorita lo hablamos, pero lo dejamos en stand-by. La relación con Jorge, tu esposo, que es quien lidera la empresa de producción y tú lideras la empresa de comercialización, ¿qué hicieron para que en la casa no se hable tanto de trabajo, para que eso no afecte la relación personal? Que yo creo que es algo que te escribieron mucho en las preguntas de cómo manejas esa relación familiar y laboral. Te voy a decir qué hicimos, pero también les voy a decir qué no debimos haber hecho, porque eso enseña más. Mira, nos fuimos por una terapia de pareja. De allá salíamos agarrados, o sea, él me odiaba a mí, yo lo odiaba a él después de esa terapia de pareja. Y bueno, yo le dije a Jorge, venga, esto por acá no es. De verdad, yo salía con ira mala con él y viceversa. Entonces, bueno, intentamos para terapia de pareja, no sirvió. Ya como con nuestros asesores y demás nos dicen, venga, ¿por qué no van a una cosa como de, como un poquito entender un tema de gobierno corporativo que hoy no lo tenemos muy bien montado, pero vamos en ese camino? Pero como que nos sentamos con alguien de este mundo de empresas y nos da tipsitos que parecen ser bobos y que además son de sentido común, pero que nosotros no aplicábamos. Y era temas de no llevar cosas al trabajo, rodearnos muy bien de personas. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos muchas fricciones porque Ana y Jorge hablaban de producción en su casa, pero nosotros hoy en Ave María tenemos un muy buen director de producción. En la planta de producción tenemos un muy buen director de producción. Son entre ellos quienes resuelven absolutamente todo. Ya no nos necesitan y ya no estamos ahí. Entonces, como el dejar que los otros tomen las decisiones, el nosotros no llevar eso a la casa, nos ha servido un montón. El simplemente dejar de hablar. Así que lo que hacemos muchas veces como parejas cuando vemos que estamos hablando mucho de trabajo, no, 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 dejémoslo hasta acá, eso que lo resuelvan. Yo de hecho soy una de las que más lo hago y le digo, no, 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 eso que lo resuelvan allá, no traigamos esto a la casa, porque si nos encontramos en muchas pendejadas del día a día. Entonces creo que eso ha sido parte del éxito, ver que la pareja se nos iba a acabar, que la familia se iba a acabar y pues, hombre, ¿de qué le sirve a uno tener prosperidad económica y demás y la familia acabada? No mucho, entonces venga, esto hay que recomponerlo. Entonces no, nos ha ido muy bien en estos últimos tiempos en ese sentido y contar con buenas personas pues dentro de la organización. Súper. Pasemos a otra sección que es de finanzas y estrategia, que la vamos a juntar con las preguntas que te enviaron para hacerlo como más conversado en lo que dijimos de las finanzas tienen que ser sumas y restas. Yo creo que hay mucha gente que las vuelve muy complejas, pero yo creo que desde Estrategia en Acción siempre lo que tratamos es que las finanzas sean muy sencillas y se apliquen. Empecemos hablando un poquito de números con información pública que hay de Ave María. Es cuando nos conocimos, tú vendías alrededor de 7.000 millones de pesos y el EBITDA estaba alrededor del 10%. Hoy Ave María puede estar vendiendo alrededor de 15.000 millones de pesos y un EBITDA del doble. ¿Cómo lograste uno? Pues multiplicar las ventas y dos, que es lo más importante, vender más pero más rentable. Pero usted me está haciendo esa pregunta, a mí esa pregunta la debería responder usted. ¿Cómo lo logramos? Bueno, Dani, pues primero decirte, bueno, voy a decir algo. Soy una emprendedora que me encanta el emprendimiento, me encanta todo eso y me doy cuenta, me encanta. A mí me terminan gustando como casi todos los temas dentro de Ave María, pero curiosamente el tema financiero me ha gustado mucho. O sea,
me ha gustado mucho aprender. Vengo de una formación, como se los conté ahorita, de administradora de empresas, y uno ahí ve, yo salí sabiendo que era un estado de resultados y entendiéndolo. Esto pues ya me daba algo de ventaja frente a otros que no tenían la menor idea de eso. También me daba algo de ventaja para más o menos tener idea de cómo costear el producto y no quebrarme. Entonces, bueno, digamos que eso me funcionó. Cuando nosotros nos conocimos, ¿tú te acuerdas la primera pregunta que me hiciste cuando nos conocimos? Me pregunta Dani, como, ¿cuál es la rentabilidad de María? No, mijo, yo lo único que sé es que esta empresa deja plata porque plata tengo. No me pregunte más de ahí, o sea, usted no me pregunte ni números, no me pregunte cuánto tengo, cuántos son los márgenes, porque no tengo ni idea. En ese momento, pues una empresa muy manejada por contadores, esa área, para cumplir a la DIAN, porque eso es lo que uno hacía en ese momento. Pues yo Contadores. creo que ahí mencionaste un tema que nosotros insistimos mucho y es, al final, usted no tiene que saber mucho de finanzas para saber si una compañía da o no. O sea, si usted tiene plata en el banco es porque da, ¿cierto? Hay que entrar y hacer un análisis más juicioso, pero eso da. Y siempre el ejemplo que ponemos aquí en compañías que venden 100.000 millones o 1 billón es el ejemplo del tendero de barrio, que lleva siempre sus cuentas en una servilleta, que aquí nos encantan los análisis de servilleta, y es si al final a usted lo que le entra tiene que ser mayor a lo que le sale. Y por eso es que usted tiene que tener caja en el banco. Entonces, la primer medida o el primer rubro que nosotros vemos es, ¿hay plata en el banco? Sí, listo, eso está haciendo. Exacto, eso da, y eso es pues matemática básica, eso da porque hay plata. Entonces esa era, cuando tú me conociste y cuando nos conocimos, esa era mi respuesta, pues yo sé que eso da porque hay plata, no me pregunte más de ahí para adelante. ¿Cómo empezamos? Empezamos bueno, yo recuerdo que yo me gané un premio, yo no sé, tú sabes, yo fui emprendedora en Endeavor en el 2018. Ujú. Yo fui emprendedora en Endeavor, me gané el premio, entonces a mí me sentaban como con varios asesores. Y yo recuerdo que un asesor de esos me sentó y me dijo, no, usted necesita financiero dentro de la empresa. Y yo, de verdad, la ignorancia es atrevida. Yo digo, pero yo para qué financieros si tengo contador, yo para qué voy a gastar plata, más platica además que los financieros más caros normalmente. Entonces, ¿yo para qué me voy a gastar más? No, 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 yo tengo contador y los contadores son buenos. No le paré bolas a su consejo que necesitaba financieros porque resulta que yo no sabía que eran finanzas, es la realidad. O sea, yo no sabía para qué, no sabía eso en qué iba a impactar mi negocio. Y yo creo que lo primero que uno como emprendedor tiene que saber es esto, cómo va a impactar el negocio, porque como uno no ve que eso es necesario, pues simplemente no lo aplica por desconocimiento e ignorancia del tema. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, efectivamente entran a una empresa que vendía, que estaba creciendo, pero que no tenía ese tema financiero. ¿Cómo empezamos? Yo recuerdo que cuando ustedes entraron, bueno, ¿quiénes son ustedes, cierto? Acá estamos en Estrategia en Acción. Dani, por cosas de la vida, termina como asesorándonos a nosotros, terminamos como con una relación un poco más estrecha de cara a empresa y asesor, y nosotros en ese momento estábamos montando el ERP. Bueno, yo digamos que siempre he querido, como les digo, como mejorar la empresa y demás. Yo me monté en un ERP sin saber exactamente qué necesitaba. Y yo me acuerdo que nos montamos en SAP Business One. Y llega en ese momento, apenas lo estamos parametrizando, entra el equipo y venga, ¿ustedes qué van a parametrizar? Y nosotros no sabíamos ni siquiera qué íbamos a parametrizar en ese ERP, así que ustedes llegan y nos ayudan en esa parametrización inicial, que además eso nunca acaba, eso parece nunca acabar porque uno siempre está haciendo ahí cambios y movimientos, movámoslo de esta manera, pero cuando ustedes entran nos ayudan en eso. Y tener un equipo financiero de primer nivel, Dani, o sea, yo creo que eso es supremamente importante porque al ustedes ser un equipo tan bueno, de verdad, y yo siempre se los recomiendo además a todas mis amigas, emprendedores y demás, hacer un equipo tan bueno, pues nos ayudan a ver la necesidad de las finanzas, de cuánto esto impacta el negocio, de cómo eso que parecen simplemente números me ayuda a tomar decisiones pensando en el largo plazo, en el corto plazo, a ser más estratégico, a trabajar menos, digámoslo así, entre comillas, y ganar más, que no es tan así, pues, pero sí, o sea, creo que esto fue una construcción de equipo y una construcción también muy desde Ave María como empresa, y en este caso hablo de Ana como emprendedora, que era yo en ese momento, yo con yo, como les decía, de creerle al proyecto, o sea, decir, bueno, hagámoslo a ver qué es lo que hay ahí.
y rápidamente empiezo a ver que las finanzas me gustan, que era un mundo absolutamente, no digamos diferente, muy complementario a la contabilidad, pero que la contabilidad no llegaba a los niveles que llegan los análisis financieros. Así que bueno, ahí empezamos, ahí hemos ido evolucionando. Esa última parte la hemos conversado mucho y es, o sea, al final los contadores es una profesión muy bonita y es el insumo más importante para los financieros, pero nos hemos encontrado con eso que tú decías, o sea, en pymes que alguna vez hemos asesorado, normalmente le dejan la responsabilidad de las finanzas al contador y el contador se dedica más es a revisar lo que pasó, no lo que va a pasar. Digamos que la importancia de las finanzas no es tanto analizar el pasado, sino más proyectar hacia dónde va la compañía. Hacer una tesorería, hacer un flujo de caja, entender el capital de trabajo, que ahorita hablamos un poquito de temas de capital de trabajo. Entonces, yo creo que ahí la diferencia porque pues hay contadores buenos y malos y también hay financieros buenos y malos, pero la diferencia entre un contador y un financiero es que el financiero se debería enfocar más en el largo plazo, más hacia el futuro, perdón, y el contador se enfoca más es a revisar lo que ya pasó. Y eso nos pasaba a nosotros. Y ahí claramente, como nosotros no éramos juiciosos en medir ningún indicador, porque de verdad el único indicador que nosotros teníamos cuando nos conocimos era la venta, ya. De ahí para abajo, absolutamente nada, porque ni costo, ni gas, nada, no controlábamos nada. Eso era como que es más, de milagro, pues lo logramos, ¿cierto? Porque eso era la mano de Dios en ese momento. Cuando ya nosotros ¿cierto? Cuando nos conocemos y empezamos a entender esto, empezamos a ver que, hombre, un año que vendimos 7.000 millones y tuvimos una EBITDA del 10, y ya uno empieza a entender, hombre, entonces, ¿dónde nos fue la platica? ¿Por qué tuvimos una EBITDA tan pequeña? Entonces ya empezamos a entender dónde se nos estaba yendo la platica, porque lo peor es que el producto era el mismo, era el mismo costo, un montón de cosas que eran las mismas, pero había que hacer unos cambios internos. Entonces, bueno, ahí empezamos a afinar todo eso y ha sido una transformación muy bacana desde la empresa. Mira, yo tengo muchas como empresas muy cercanas que son mucho más grandes a mí. Es más, yo estoy segura que yo seguramente he sido su cliente más pequeño acá o de los más pequeñitos, pero a mí me encanta saber que mi empresa, la base, está bien construida. O sea, es que a mí me encanta hacer empresa. Eso es ser empresa. Emprendimiento, métale y hágale, y, ¿cierto? Y como sea salga. A mí me gusta el orden, a mí me gusta la estructura. Eso sí, estructura con agilidad, con rapidez, con movernos, con hacer que las cosas pasen, pero sí me gusta tener todo como controladito, por así decirlo. Ana, tres indicadores que te parecen muy importantes y que tú revisas y que tú dices, si yo miro estos indicadores, sé si mi empresa está bien o no? Pues va a ser el número uno, que es para mí el más importante, que se le evita. O sea, eso es como el que a hoy, no sé si esto en el futuro cambiará, pero para mí a hoy, porque la manera fácil en la que yo entiendo la vida, pues en la que entiendo, no, que al final es de la vida para arriba, yo controlo todo, de la vida para abajo, yo no controlo nada. Entonces, si Pero yo vení, sé, porque la idea es como ir explicando, porque aquí hay muchas preguntas de lo que estamos hablando y es, ¿cómo explicamos fácil qué es EBITDA? yo lo voy a explicar así, como lo entiendo yo. Miren, uno en la organización hace muchas cosas, uno vende, uno gasta. Bueno, hace muchas cosas, no, uno hace esas dos, vende y gasta, ¿cierto? Pues gasta gastos o costo. Entonces yo de la EBITDA, o sea, mirándolo en un estado de resultados, que pueden ponerlo aquí ¿cierto? De la EBITDA para arriba, yo tengo control sobre todo eso. Yo tengo control sobre las ventas, yo tengo control sobre los gastos, yo tengo control sobre mi estructura, yo tengo control sobre las comisiones que pago, yo tengo control sobre el costo. Pues cuando digo control es que, no sé, está muy costoso, entonces lo puedo mandar a hacer más económico en otra parte, mil cosas. Yo de ahí para arriba todo lo controlo. De ahí para abajo yo no controlo nada. Yo no puedo decirle al gobierno cuál es el impuesto de renta. Eso no es asunto mío. Yo no le puedo ir a decir a un banco cuál va a ser el interés que va a cobrar. Eso no es asunto mío. Pero de ahí para arriba sí. Entonces esa es mi manera fácil de entenderlo. Qué tan eficiente estoy siendo yo como organización con lo que hago. ¿Cierto? Entonces para mí ese es el número uno y es el más importante. Ujú. Ok, el número dos. El número dos, lo voy a decir con palabras coloquiales también, que haya plata. O sea, marica, si no tenemos plata para trabajar, estamos embalados. Así que para mí el número dos es que tengamos caja.
O sea, en la caja, llámese como se llame, porque la caja tiene 80 indicadores, pero con que haya dinero para poder seguir creciendo, para nosotros poder invertir, creo que es de las cosas que más tranquilidad me dan a mí como emprendedora. Aquí detrás de cámaras debe estar Juan apuntando porque ya es la 10ª persona que dice la caja como el principal indicador Todos en, de las compañías. todos en tu podcast además. O sea, yo creo que esto, pues al final todos terminamos siendo clientes de Estrategia en Acción y ustedes, para ustedes es, ¿cierto? Es como también de esto que nos inculcan dentro de esta cultura financiera y demás. Así que sí, la caja. Y el tercero. El tercero, la venta. Pucha, pues por más indicadores de ahí controlados, yo no estoy vendiendo, creo que eso es de los importantes. Vea, ¿qué estamos vendiendo? El EBITDA, porque como les digo, pues al final el margen bruto, pero pues ese no me dice mucho si tengo una estructura de gastos muy pesada, la del final sí, entonces el EBITDA, la venta y tener plata. O sea, creo que esas son las tres cosas más importantes que me dan a mi tranquilidad como dueña de mi empresa. Okay, aquí simplemente para hablar de la definición técnica de EBITDA es la utilidad operacional, que eso es ventas menos costos menos gastos, y a eso que le da le devuelve la depreciación y la amortización. Esa es la definición de EBITDA. Mencionaste una palabra que también hablan mucho nuestros clientes y nosotros como Estrategia en Acción, y es cultura financiera. ¿Cómo vives esa cultura financiera hoy en Ave María? Mira, insisto, creo que esto viene muy de que a Ana le gustan las finanzas. Entonces, como me doy cuenta que a mí me gustan las finanzas y yo como emprendedora, dueña de mi empresa, he estado tan metida en tantas áreas, como que antes de que tuviésemos gerente y demás, como que empiezo a impregnar eso en la compañía cuando yo empiezo a aprender. Yo tengo una profesión frustrada y es que a mí me gusta ser profesora, o sea, a mí me gusta enseñar, o sea, como enseñar lo que es eso. Sí, soy una profesora sin mucha paciencia, pero enseño, o sea, como que enseño y lo intento hacer lo más coquito posible. Así que, como que cojo esto que sé de finanzas y lo empiezo a impregnar en la organización. Cultura financiera es como meter dentro del ADN de la compañía el tema financiero. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Hace poco estábamos en un comité de mercadeo y me dice quien hoy, que es el coordinador e-commerce, el coordinador e-commerce, ¿qué tiene que hacer? El coordinador e-commerce está muy de cara a que el e-commerce esté bien, que esté funcionando, que el producto esté bien creado. O sea, no lo miraría muy que tenga que ver con temas financieros. Estamos analizando un tema de descuentos y él llega con un análisis financiero de esos descuentos. O sea, venga, este va a ser el margen. Y yo digo, Dios mío bendito, ¿qué es esto tan bacano que hemos creado? Porque nadie le dijo que hiciera eso. Él fue y lo hizo. En estos días también nos pasó algo con Nati, que Juan me dijo, esto es un gol Nati, nuestro, Uribe. Nati, Nati es una persona que trabaja conmigo, que se ha formado pues nos hemos formado juntas, que hemos crecido sin formación financiera, o sea, lo que ella sabe, lo sabe a hoy, hizo un negocio, o sea, Nati hizo un negocio y iba diciendo Nati, Ana, entonces esto va directo a la EBITDA. O sea, que le digan a uno eso, que ahí le tuvimos que hacer como una corrección. No va directo, pues por esto y esto, pero que a uno le digan eso es que de verdad la gente se está preocupando por las finanzas de la compañía. ¿Cómo hacemos que todas las personas de verdad al final entendamos que es que una empresa que no funciona? O sea, eso es, pues esto no es mucho sentido, ¿cierto? Eso es sentido común aplicado, como digo yo. Entonces esto para nosotros es cultura financiera, hacer que las finanzas se impregnen en el ADN de la compañía. eso me emociona a mí mucho escucharlo, y yo creo que es algo que insistimos mucho en las compañías, de la importancia de la cultura financiera. O sea, para nosotros, ¿qué es cultura financiera? Con mis dos socias se ríen mucho porque yo repito esto que dijo Albaluz en una ronda que hicimos con bancos en Bogotá, y es que le quitamos la responsabilidad financiera al financiero y se la entregamos a toda la organización. Entonces, cuando alguien como Manuela Duque, que dijo en un podcast que alguien del taller De logística o algo sabe así, que es un exacto. gasto y que tiene que vender para que la compañía que la compañía entendió que cada persona o cada acción tiene una repercusión en la rentabilidad y en la caja. Entonces, me emociona mucho escuchar que eso está pasando hoy en Ave María. Esto, por ejemplo, que acabas de decir, Dani, a mí me parece supremamente valioso. Y no sé si te lo escuché a ti, sí, seguramente, no sé si fue en un podcast de esto o tú me lo dijiste y es verdad, es que el área financiera no es la responsable per se
del resultado financiero de la compañía, ¿cierto? Si yo soy, por ejemplo, la comercial y me da la locura de asignar un descuento que no debe haber asignado, eso de manera inmediata impactó en las finanzas. El financiero que puedo haber hecho ahí, hombre, nada, porque es que la que la embarró fue la otra. Entonces, sí, acá tiene que ser algo transversal de compañía. Hablemos de capital de trabajo. Y es, y ahí te voy complementando en qué es el capital de trabajo, pero como en forma muy sencilla para ti, ¿qué es eso? Simplemente empecemos por el nombre, capital de trabajo. Venga, ¿yo qué tengo para trabajar? O sea, es eso, ¿yo qué tengo para trabajar? Entonces, si lo pongo en las palabras más fáciles del mundo, diría, ¿yo qué tengo para trabajar? Yo tengo la plática que tenga en el banco, o lo que tenga, ¿cierto? La plática que tengo ahí a la mano. Tengo mi inventario, ¿cierto? Entonces, yo tengo mis aretes para vender, que pues al final eso también se traduce en dinero después si los vendo. Entonces, tengo el inventario, tengo la plática que tengo lo que no tengo, que por ejemplo, tengo que pagar cuentas. Bueno, empecemos por los activos. Entonces tengo inventario, tengo la plática que tengo y tengo cuentas por pagar. A mí gente me debe. Entonces gente me debe y me va a pagar dentro de un mes. Ah, yo sé que me deben 100 millones. Yo sé que me deben X cantidad, sé que eso me va a entrar. Entonces al final es plata que yo tengo, o sea, lo que yo tengo para trabajar. Y ojo, pues que hay que restarle. Entonces le debo a proveedores o le debo a bancos, etcétera. Entonces para mí esa es la definición más fácil de capital de trabajo que tengo para trabajar y si de verdad tengo plata para trabajar y para invertir. Yo creo que ahí lo definiste pues muy bien, simplemente es definición técnica. Las tres principales cuentas de activo y pasivo. En el activo está inventario y cartera, que lo que tú decías, o sea, el inventario es, tenemos unos aretes guardados que los podemos volver caja, pero si le vendemos, va a poner un ejemplo al éxito y el éxito nos paga 60 días, pues esa plata no la tenemos en caja, o sea, nos la debe el éxito, pero pues no la tenemos. Y ya el pasivo es, yo le compro a un proveedor y si al proveedor le pago de contado, pues esa cuenta estará en cero, pero si el proveedor me da 100 días para pagarle, 90 días, le puedo pagar en 90 días a ese proveedor y eso me genera liquidez para seguir operando en la compañía. Eh, en estos podcasts hemos hablado mucho de full cash cost y en el último comité financiero de María hablamos de eso. Y que además yo les pregunté que me dijeran bien qué era. ¿Quieres explicar qué es eso? Lo explico yo. ¿Qué entendí? A ver si hizo bien la tarea. Es todos los costos asociados a X cosa. Entonces voy a hablar de una tienda. Entonces una tienda tiene unos costos asociados a esa tienda, ¿cierto? A esa particularidad, sin contar los transversales de la organización. Yo, por ejemplo, soy directora de mercado. Yo no soy la directora de mercado de la tienda del Viva. Yo soy la directora de mercado de María. Yo soy un gasto transversal a la organización. Pero la tienda tiene un arriendo. Entonces ese se le carga y ese es el full cash cost. No soy la más experta aún. O sea, y para complementarte, yo creo que el ejemplo que más nos gusta para hablar de full cash cost es una tienda y es nosotros encontramos muchos errores en compañías que asignan costos o gastos, y es decir, al gasto de una tienda le asignan vía el porcentaje de lo que vende esa tienda sobre el total de las ventas el salario del gerente o el salario del director comercial. Y al final uno tiene que entender es la contribución directa de esa tienda sola para saber cuál es la real rentabilidad que deja o en caso de yo cerrarla, cuál es la pérdida real. ¿Por qué? Porque si yo le asigno costos y cierro la tienda, pues los costos no se me van a ir porque yo no le puedo quitar un brazo al gerente o al gerente comercial, sino que tengo que ser los gastos totalmente asociados. Y lo otro que se le agrega al full cash cost es el capital de trabajo que tiene esa tienda. Entonces, supongamos que solamente tiene inventario, que no hay cuentas por cobrar ni cuentas por pagar. Entonces, esa tienda tiene un inventario que va a tener un costo asociado por tener ese inventario la compañía. Entonces se le carga ese costo y ya llegamos a esa contribución neta que debería dejar esa tienda. Bueno, ahí tienes una tarea de volvernos cada vez más buenos en eso. Aunque tenemos un Juan que es financiero cierto, como de pasión además, porque ni siquiera es
¿cierto? De carrera, o sea, él terminó haciendo su carrera ahí. Tenemos un muy bien financiero, pero a mí, como se los contaba, a mí me encanta entender las finanzas, entenderle el sentido común a lo que me explicas. No simplemente es que eso se divide por 1,19 y ya. Mira, recuerdo una vez, simplemente por contar una historia, una vez, y creo que esto ha sido parte del éxito de Ave María, sin duda, también que ahorita lo hablábamos, alguna vez estábamos hazte cuenta que hace 10 años, estábamos en una reunión de emprendedores. Entonces, en ese momento, estamos hablando de unos temas de precios. Entonces, precios con IVA, precios sin IVA, una bobada. Entonces, una emprendedora dice, yo no sé eso que, divide eso por 1,19, pues yo no sé por qué. Divide eso 1 por 1,19 para sacarle el IVA al producto. Yo digo, pero ¿cómo así que esta no sabe de dónde sale eso? Pues para mí es cierto, es supremamente como fácil entender de dónde sale, porque de alguna manera entiendo, pues entiendo como los números de la compañía, entonces, no de la compañía, entiendo los números, a mí me gusta el tema, entonces para mí encontrar el sentido común a todo y encontrarle el entendimiento a todo es supremamente importante. O sea, creo que ahí está la base y como ustedes dicen, hacer que las finanzas sean muy cercanas, porque al final esto pues vos le vas a ir a explicar de pronto unos términos financieros muy complejos a alguien un poco más básico, no te va a entender, pero es que las finanzas son fáciles. Hay veces es uno el que la enreda con, ¿cierto? Como la manera de enseñarla, no sé. No, sí, es que el momento en que las finanzas sean difíciles, algo está mal hecho. O sea, las finanzas tienen que ser fáciles. Voy a pasar a tres preguntas que nos enviaron porque digamos que fueron más o menos 20 preguntas y de ahí yo creo que ya hemos hablado de varias, pero dejé tres para el final. Una la hace Soy Liz Malaver. ¿Qué es mejor, buscar capital o sacar un préstamo para empezar a emprender? Buscar capital o sacar un préstamo, ¿cómo así que qué es mejor? Pues son las Entre esas dos mismas. opciones, o sea, si tú pudieras Ah, buscar un socio ok. o un crédito, ¿qué harías? Yo solamente me buscaría un socio si es estratégico. Ujú. Pues por plata me voy para un banco y no me pongo ¿cierto? Como a repartir la utilidad y el trabajo. Además que lo duro no es poner la plata, lo duro es hacer que la plata rente. Entonces, si yo ya tengo algo que yo sé que eso va a dar, hombre, yo me voy para un banco, yo no me voy a buscar un socio capitalista. Entonces, ese sería mi Ok. consejo ahí. Mafe Bol, ¿en qué momento financiero de la empresa podemos empezar a pagarnos un salario? ¿En qué momento financiero? Pues la empresa tiene que dar. O sea, bueno, yo he sido también, mira que van saliendo cosas, esto también ha sido un éxito, Ave María. Yo he sido toda mi vida de manera empírica supremamente cuidadosa con la caja, siempre, siempre, siempre. O sea, yo no le sacaba plata a Ave María, pues sí, Ave María en sus inicios, cuando todo era una misma cuenta, en la cuenta de Ana María Botero en el banco, yo era muy cuidadosa con la plata. O sea, yo no me la gastaba ni me daba la gran vida, cero hacía eso. O sea, para mí la plata de la empresa era sagrada. Entonces, digamos que la empresa como tal, o que en ese momento ni siquiera era una empresa constituida, era un negocio, tenía dinero, o sea, y daba. Entonces creo que ahí es importante en el momento en que lo puedas pagar. Eso sí, no empeces con un salario alto, pero empezar con algo, tener como esa conciencia, porque mira, aunque yo podía tener mucho dinero en el banco, Ana María Botero no tenía mucho. Yo tenía lo que me ganaba, o sea, y yo vivo con lo que me gano, hoy yo vivo con lo que me gano, o sea, yo no voy y saco la plata de la empresa, entonces creo que eso es lo que hay que hacer cuando la empresa, o sea, como que empezar, que la empresa ya te dé, asignate ¿cómo se dice? Un salario que te permita no desangrar la empresa, ¿cierto? Que te permita vivir y vive con eso, o sea, no te des la gran vida con la plática de la empresa, porque eso sí que pasa en los emprendimientos, que se terminan quebrando por eso. Y ahorita mencionaste algo que yo creo que es el resumen, es si el negocio está dejando caja y esa caja que queda en la cuenta de ahorros del banco va aumentando, pues el negocio le está yendo bien. Esa medida que le va yendo bien, pues se podría tener como un mejor salario. Y esta última de Vicky, ¿cuál es esta pregunta es muy común, no solamente en emprendedores, sino también en grandes empresas, y es cuál es el porcentaje de ganancia que debe manejar un negocio. Eso es súper relativo, Dani, y tú sí que lo sabes. Eso depende de la industria, eso depende de que ella que está llamando ganancia, a la utilidad neta,
a la operativa, a la arriba, o sea, ¿cierto? No, Eso es me gusta esa respuesta porque yo creo que en ese sentido iba a complementar yo y es, depende, o sea, ¿qué estamos hablando? ¿En margen bruto? ¿O estamos hablando de utilidad operacional o de margen EBITDA? ¿Estamos hablando de retail o estamos hablando de servicios? Entonces uno puede encontrar, no sé, márgenes EBITDA, no sé, en los hard discount como de uno, del 4%, del 5%, y poder encontrar márgenes EBITDA como nos pasó hace poquito del 40-45% en compañías mucho más rentables. Entonces yo creo que lo que uno tiene que entender es en qué sector estoy. Ya hay información pública, o sea, uno en super sociedades se puede meter a ver la información de todas las porque empresas algo de muy Colombia. importante, Dani, acá para complementar al emprendedor, y qué pena que te interrumpa antes de que se me olvide, y es que yo tengo que entender en qué sector estoy, porque yo puedo decir, va, yo estoy en el sector de la moda, no sé, o yo estoy en el sector de la bisutería, y resulta que porque me dio la gana, quiero tener una EBITDA del 50%. Pero hombre, si me pongo a hacer esas locuras, tengo que a lo mejor que tener un precio muy alto, me saco del mercado y termino no vendiendo. Entonces yo tengo que entender mi sector, ¿cierto? Cómo funciona el sector, porque es muy diferente unas ventas por departamento, lo que dejan, a lo que deja una planta. Voy a poner el ejemplo, yo tengo planta de producción, nosotros tenemos planta de producción y tenemos comercializadora. La estructura de costos y gastos de ambas son supremamente diferentes, ¿cierto? Supremamente diferentes, o sea, son dos mundos. Entonces yo ahí también tengo que entender, para esta pregunta, lo que yo le digo a los emprendedores, hay que entender la diferencia entre el costo y el gasto, pero el costo del gasto de tu empresa también. O sea, ¿cómo está ahí? Cuando uno dice costo es una cosa, cuando habla de gasto es otra. Entonces, no, hay muchas No, cosas y también, y asociadas a también, esa y también a respuesta. quién le vendo, ¿cierto? Porque yo le estoy vendiendo arriba a un precio muy alto, pues mis canales van a ser mucho más costosos que si estoy vendiendo, no sé, a través de distribuidores. Entonces, ese es otro punto que es muy importante responder a quién le vendo. Entonces, al final, o sea, al final, las empresas no somos hermanitas de la caridad. Tenemos que generar plata, ¿cierto? Al final, independiente de la industria que estés, es venga, ¿cómo yo voy a generar plata? ¿Cómo generan plata otros? ¿Y cómo lo voy a hacer yo? Entonces, ahí una mini investigación de tu sector para entender cómo funciona un poco tu sector. Que ahí estaba mencionando y es en super sociedades hay una herramienta en la que uno se puede meter esa información gratis y pública y se pueden buscar las industrias, las empresas más importantes y uno ahí puede mirar cuáles son los márgenes brutos, cuál es la evolución de las ventas, cuál es la utilidad operacional y puede hacer un análisis de benchmark muy interesantes para responder esa pregunta. Aquí llegando ya como al final, Ana, unas preguntas de cierre. Y la primera es, ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Ay, no, eso es muy difícil. Más que consejo, voy a decir, este es como mi mantra financiero, que este me lo dijiste tú algún día y eso a mí se me quedó. Y es, las empresas no se quiebran por venta, las empresas se quiebran por caja. Para mí eso me quedó acá, ¿cierto? Entonces, digamos que muchas de las decisiones que nosotros tomamos, que hacemos y demás, es pensando en la caja de la compañía. Entonces, creo que esa es una importante, como ese consejo, sí, un consejo mantra, porque eso no es un consejo, no es haz esto, es una frase que me sirve para tomar decisiones. La caja, cuidar la caja. Y para terminar, ¿cuál es tu error favorito? Ese error del que has aprendido mucho. Error, me cuesta, ¿cierto? Me cuesta, pero como yo he sido muy juiciosa viéndome los podcasts, sabía que esa pregunta venía. Te voy a hablar de un error que tengo dos. Uno que me da risa, entonces digamos que ese es mi favorito porque el otro no me da risa, pero hay uno que me da risa que yo digo, yo cómo puedo haber sido tan boba. Y ahí estás involucrado tú. Hubo un momento, hace más o menos 2 años, que nosotros teníamos más o menos unos, hablando en unidades, 8.000 ear cuffs, 8.000 productos. Y yo dije, ¿qué es todo eso? Porque yo veía ahí, en ese momento, ¿cómo se dice? Mi nivel financiero o mi nivel de análisis era ver unidades, no ver costo. Entonces yo veía unidades, 8.000 unidades, no, 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 ¿qué es todo eso? No, 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 eso me está haciendo mucho ruido. Y yo me acuerdo que tú un día me dijiste, Ana, pero mírale el costo, o sea, te pones de pronto a hacer locuras con esas 8.000 unidades cuando no es necesario que esas 8.000 unidades se vayan del inventario porque no le están pesando mucho. Eso era más o menos en marzo.
Entonces, claro, yo no le paré bolas. Los emprendedores somos expertos en contratar grandes asesores para no hacerles caso. Entonces, yo no te hice caso. Y yo, bueno, tenemos 8.000, ¿cómo vamos a sacar esos 8.000? Me puse a hacer muchas cosas desde mercadeo que también sirven. Entonces, yo me acuerdo que en mercadeo le regalábamos, por ejemplo, a una influenciadora, esa influenciadora tiene marca, le regalamos 500 de esos, la influenciadora me hace contenido, yo le regalo 500, era mucho más barato para nosotros regalarlo. Pero resulta que ese año era un producto además que se vendía muy bien, solo que teníamos muchos. El problema no era que no se vendía, teníamos muchos. Por ahí esto fue en marzo, cuando empezamos a hacer todas las locuras en mercado, a regalarlos. Más o menos en octubre, nosotros sin earcuffs para vender. O sea, ya no lo teníamos. Yo dije, venga, ¿cómo podemos ser tan bobos? No hubiese sido ni 5 necesario regalar o no regalar tantos. No nos hubiéramos puesto con todas las locuras porque a hoy nos quedamos sin uno de los productos que más vendemos por bobos. Entonces creo que este ha sido de mis grandes aprendizajes y es que definitivamente y este pues con otras cosas que han pasado, definitivamente uno el inventario, si bien las unidades son importantes, hay que verle el costo. ¿Cuánto me cuesta a mí el inventario? ¿Cuánto tengo ahí parqueado? ¿Cuánto de verdad donde me tengo que concentrar? Entonces ya dejamos de mirar unidades y nos vamos más a costo. Si tú le preguntas, esto es algo, por ejemplo, de esa cultura financiera, si vos sí le preguntas de mi organización al área de comercial, al área de e-commerce, ¿cuánto tenemos en inventario? Saben, en insumos y en producto terminado, en plata. Entonces creo que ese es de mis grandes aprendizajes, sin duda alguna. Y de otro error, pues como error que no, este no es favorito, pero pues de esos errores que hemos cometido es en la parte de estructura, Dani, y es, yo tengo una energía muy fuerte. Entonces me ha tocado como regular esa energía porque cuando empezamos a traer como otro tipo de talento, gente más especializada y demás, empezamos a darnos cuenta que yo chocaba muy fácil con muchas personas, que no era capaz de adaptarme yo, en fin, o sea, como que este ha sido de esos errores que además que nos han costado mucho dinero, nos han costado también un poquito en el crecimiento, pero bueno, mejorando y aprendiendo de ellos. Bueno, yo creo que aquí vimos una clase de finanzas básicas, o sea, fue como un episodio diferente a los demás porque la idea era como hablar mucho de la cantidad de preguntas que nos llegaron. Yo creo que aquí nos podemos quedar hablando otra hora Horas. más, pero muchas gracias, Ana, por este espacio. Usted verá si se anima y nos montamos un cursito bien bajano o alguna cosa Bueno, para que gracias. enseñemos todo eso. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y debo decir, Dani, que me siento muy, muy honrada de que me hayas invitado a tu podcast porque de verdad, yo siempre lo digo, para mí ser el cliente, como el cliente chiquito de ustedes, que además soy de los más chiquitos, creería yo, es un honor para mí. Poder seguir aprendiendo un montón de ustedes, de Alba Luz, que la admiro un montón, y de todo el equipo de Estrategia en Acción. Pero como te lo dije al inicio, no por chiquito o grande, aquí te admiramos mucho del equipo por lo que has logrado construir. Muchas gracias. Chao.